En el proceso de edificación de la iglesia y de la construcción del reino de los cielos, siempre hay un camino largo para recorrer. El reino de Dios tiene una base, que es Cristo, pero tiene una construcción hacia arriba, como toda edificación, que es a la que nos corresponde a nosotros hacer. La base ya está puesta, Cristo es la roca, Cristo es lo que llama la Sagrada Escritura la piedra angular. Pero de ahí hacia arriba nos toca a nosotros hacer la tarea. No es una tarea que Dios haga por nosotros, es una tarea que Dios hace con nosotros. Y ese proceso de educación, ese proceso de construcción de la iglesia es lento. Eso no se hace de manera instantánea, no se hace de manera mágica. Y los apóstoles lo entendieron. Ellos sabían que necesitaban personas que en el tiempo continuaran la obra de Jesús y la obra de ellos. Ellos conocían perfectamente que la obra de Dios no se iba a detener con la muerte de ellos. Y por eso se aseguran de dejar siempre sucesores. Los obispos que nosotros tenemos hoy en la iglesia son los sucesores de los apóstoles. Porque hay un proceso de selección, de elección, de vocación, de llamado de la iglesia, como aparece hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro, reunido allí con un grupo de aproximadamente 120 personas, les dice: miren, la escritura se cumplió, Judas Iscariote, que era de los nuestros, entregó a Jesús, Judas se ahorcó, el puesto de Judas quedó vacante. Éramos 12, la muerte de Judas quedamos 11. Hay una vacancia allí, hay un puesto que necesita ser ocupado. Ellos no dejaron el puesto sencillamente vacío. Dijeron: Jesús eligió 12, el número se descompletó, vamos a elegir el que hizo falta. Y entonces eligen 2 candidatos. Y dice el texto bíblico que pusieron por candidatos a José de Barsabá y a un hombre llamado Matías. Pero como no sabían exactamente cuál de los 2 elegir, hicieron oración. Y la oración que rezaron dice así: Señor, tú penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los 2 has elegido, para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes y le tocó a Matías y los saciaron a los 11 apóstoles. Este Matías, que llegó a ser de los 12 apóstoles, no fue elegido inicialmente por Jesús. Fue elegido por los 11 apóstoles que quedaron con la muerte de Judas. Lo que significa que la iglesia toma la decisión de asociar a los suyos y de llamar a los suyos para consagrarlos como ministros y para consagrarlos como apóstoles y como servidores. En la iglesia no hay autonombramiento. En la iglesia nadie se autonombra apóstol ni predicador. Los que son apóstoles y predicadores y catequistas y ministros y proclamadores es porque la iglesia los ha llamado. La iglesia a través de una autoridad. Porque como la iglesia es organizada, hay una organización estructurada para evitar el caos, para evitar el desorden. No es que todo el que quiera autoproclamarse, autollamarse y decir yo soy esto, lo haga efectivamente. La iglesia va asociando a sus siervos. Por eso, quien confirma en la iglesia una vocación son sus autoridades. A ver, les explico un poquitico. Cuando los muchachos entran al seminario y empiezan su proceso de formación, ninguno de ellos está todavía convencido
de que va a ser cura, porque no todo el que empieza, termina. En el proceso de formación se hace el discernimiento. El obispo con el equipo formador va mostrando los avances, las características, los carismas, los dones y también las limitaciones del candidato. Y finalmente, los formadores y al obispo le dicen al joven: tú estás listo, nosotros te llamamos para que seas presbítero, para que seas sacerdote. Pero ¿quién llama? Llama el obispo y el equipo de formador. Ningún muchacho puede autoproclamarse y decir por sí mismo: ya yo estoy listo para ser cura. Porque si las autoridades, si el superior, si el equipo formador dice que no, es más, si le dicen no tiene vocación, no tiene las características para llegar a ser un buen pastor, le cortan el proceso, lo sacan del proceso y le dicen al muchacho: vaya, explore otro tipo de vocaciones, que usted no está llamado a ser sacerdote. Es la Iglesia la que determina si uno está llamado a ser sacerdote o no está llamado a ser sacerdote, como hicieron los apóstoles, que eligieron a Matías para asociarlo al grupo de los 12, ocupando el puesto de Judas el Iscariote. Ser apóstol de Cristo es una vocación que la Iglesia confirma. Ser ministro de la comunión es un ministerio que la Iglesia confirma. Ser servidor del Señor es un ministerio que la Iglesia confirma. Somos llamados. Por eso Jesús dice: no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo el que los he elegido a ustedes. Porque miren, ni siquiera podríamos decir que somos católicos porque a nosotros nos dio la gana ser católicos. Somos católicos porque Dios quiso que fuéramos católicos. Fue Dios el que nos llamó a la fe. Fue Dios el que nos llamó al bautismo. Por eso en la Iglesia todo es gratuidad. Todo hace parte de la misericordia de Dios. No hace parte de derechos adquiridos, sino de dones de Dios que establece y nos lo otorga, producto de su misericordia y de su benevolencia para con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.